Hola hermanos y hermanas, soy el hermano José de los Siervos Reparadores de los Sagrados Corazones. Para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes este tema tan importante, fundamental para nuestra vida de fe, y es la conversión. Como miembros del Apostolado Mundial de Reparación o aspirantes a pertenecer, tenemos que tener presente, y te invito a que lo anotes, a que siempre lo tengas en tu memoria, en tu recuerdo, que la mejor de las reparaciones es la conversión de corazón. Una conversión perfecta y transformante, es decir, una conversión que se viva diariamente. Pero bueno, sí, ¿qué es la conversión? Pienso que esa debe ser nuestra principal respuesta que debemos dar en esta pequeño tema, y es que la conversión, hermanos, es cambiar de vida, rectificar mis actitudes, mis obras, mis pensamientos, mis sentimientos. Es que si mi vida lleva una dirección, voy caminando hacia unas metas, unos objetivos personales, ya sea conseguir un trabajo, conseguir familia, tener familia si no tengo, si ya tengo mi familia, que salga adelante, estudiar, compartir, que toda mi vida, todas mis fines y mis metas se centren en Dios, y que ya poniéndolo en sus manos, en oración, sea Él quien dirija mis pasos. Por eso la conversión, más que un esfuerzo personal, es la iniciativa de Dios. Jesús lo dice muy claramente en el Evangelio, lo podemos encontrar en Mateo 4, cuando Él dice: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Nuestra vida de pecado, nuestras malas actitudes, nuestra forma de ser muchas veces contraria al Evangelio, en la que estamos riñendo con los demás, en la que no queremos abajarnos, no queremos reconocer nuestros errores, esa vida, digamos, aferrada en uno mismo, es la que debe cambiar. Por eso, hermanos, reconozcamos que el primer paso para la conversión es reconocernos pecadores, es arrepentirnos. Si nosotros nos aferramos a que estamos bien, a que ya soy bueno porque no mato, no robo, entonces yo soy bueno, y seguramente si me muero hoy me voy a ir al cielo, esa mentalidad no es buena, porque son muchos los errores, defectos, pecados que tú y yo cometemos diariamente. Lo importante, hermanos, es reconocerlo. Ese es el primer paso. Una vez reconociendo que somos pecadores y que necesitamos cambiar, y que necesitamos de Dios para cambiar, es poner nuestra confianza en Él. Es empezar a luchar contra esas malas inclinaciones, contra esos malos deseos que me invitan a pecar. Puedes darte cuenta de que esto es cierto. Por ejemplo, si yo me creo bueno, si yo creo que no tengo defectos, que los demás son los que se equivocan cuando dicen que yo tengo algo malo, o solamente ellos fallan, ¿cómo yo voy a poder cambiar? ¿Cómo voy a poder mejorar en mi vida? ¿Cómo voy a poder acercarme a Jesús si no estoy yo buscando el cambio? Por eso es necesario para la conversión querer la conversión. Generalmente decimos: sí, yo conocí a Cristo hace 2 años y me convertí. Eso es una forma de expresarnos que no está del todo errada. Ahí recordamos, por ejemplo, el caso de los apóstoles, ¿no? Ellos estaban en sus labores, vino Jesús, los llamó, y algunos dejaron las redes e inmediatamente lo siguieron, ¿no? Mateo dejó su oficio también y lo siguió. Fue un cambio inmediato, sí, una conversión. Pero hermanos, seamos realistas. Ese fue el primer momento, el primer paso. Pero la vida continúa, la lucha continúa. Como decían los monjes antiguos, la vida es un combate. Entonces esa lucha continúa por dejar el pecado y acercarnos a Dios. Ahí es cuando decimos entonces que la conversión debe ser perfecta y transformante, porque se vive día tras día. Además, porque no se pone la confianza en la fuerza humana. Nosotros reconocemos, debemos reconocer que somos débiles, frágiles, y que por más muchas veces que queremos cambiar, y yo creo que esa ha sido también tu experiencia, nos cuesta.
no podemos, es difícil. Por eso viene el auxilio de Dios. Dios viene en nuestra ayuda, con su gracia, con los sacramentos, con su palabra, con la oración, acercándonos a Él. Él nos va a dar toda la fuerza que necesitamos para poder salir adelante, para poder llevar esta vida de conversión. Santo Tomás de Aquino decía que para ser santo solamente hay que quererlo. ¿Por qué decía esto? Porque muchas veces nos falta esa verdadera fuerza de voluntad, ese verdadero deseo. Por eso te invito ahora, hermano y hermana, a que no mires la conversión solamente como algo que cuesta, como algo difícil, como algo complicado. No, miremoslo también desde su aspecto más positivo, que es caminar hacia Dios, agradar a Dios, hacer sonreír a Dios en nuestra vida. Además, agradar a los hermanos, amar a los hermanos, servir a los hermanos. La conversión, que es vivir el Evangelio, encarnar el Evangelio, nos lleva a ser felices en vida. ¿Por qué? Porque salimos de nuestro egoísmo, salimos de nuestro propio orgullo, de esa esfera que muchas veces ponemos a nuestro alrededor y nos entregamos a los demás. La persona humana, querido hermano y hermana, te digo, la persona humana es feliz en la medida en que sale de sí mismo y se entrega a los otros para amarlos, para servirlos. Cuando no se encierra, hemos nacido para la libertad. Y la libertad está en la medida en que yo, con mi decisión, escojo a Dios, escojo el bien. Te invito a que reflexiones, a que te des cuenta que no es imposible. No, no es imposible. Claro que no, para Dios nada es imposible. Y por eso tenemos muchos ejemplos en la iglesia y en el Evangelio y en la palabra de Dios que nos muestra que sí es posible. Miremos ahora los ejemplos o el ejemplo que la palabra de Dios nos muestra donde se da la conversión, donde sí es posible llevar una vida cercana a Dios. Y es el caso, por ejemplo, de Pedro. Ya mencioné a los apóstoles en su conjunto en general. Hablemos de Pedro. Pedro, primer papa, pilar, columna de la iglesia. Él fue llamado en el momento en que estaba pescando, como nos dice Mateo 4, versículo 20, ¿no? Él estaba pescando junto a su hermano Andrés. Llega Jesús y le dice, sígueme, ¿no? Les haré pescadores de hombres. ¿Cuál fue la reacción de San Pedro? ¿Cuál fue su respuesta? Fue seguir al Señor, dejar su vida anterior para seguir una vida nueva en Cristo. Esta fue la primera respuesta. ¿Cuál fue el proceso que continuó? Estar cerca al Maestro, aprender de Él, compartir sus experiencias, compartir ese amor, sentirlo en su vida y aplicar esas enseñanzas que Jesús iba dejando a su propia vida, a sus propias acciones, a su propia forma de pensar. Fue un proceso de transformación. Y cuando ya él se sentía que estaba cerca al Señor, sucede el momento, digamos, más fuerte de su vida. Cuando Jesús anuncia su pasión, Pedro, movido por ese sentimiento de amor a Jesús, le dice, no, Señor, yo daría mi vida por ti. Jesús anunciaba que iba a sufrir, que iba a morir por ellos, pero él dijo, no, Señor, yo por ti lo daré todo, ¿cierto? Hasta mi propia vida. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Pedro, en verdad te digo, me negarás antes de que el gallo cante 3 veces. Y bueno, podemos ver en el Evangelio, y recordarán ustedes cómo Pedro termina negando a Jesús, cómo él sintió ese dolor de haberlo hecho. Este fue un momento de su vida que nos muestra la debilidad humana que todos tenemos. Por más que estamos cerca del Señor, siempre tenemos esa lucha, ese deseo, esa como incoherencia en que yo intento, pero no sé, que hay veces no puedo, me falta más, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Pero entonces no nos centremos en lo negativo, centrémonos en lo positivo y en el resultado final de su vida. Por ejemplo, ya cuando Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, prometió la venida del Espíritu Santo. En Pentecostés, Pedro estaba reunido, bueno, todos los apóstoles y la Virgen, y descendió el Espíritu Santo. Ese fue el momento clave para que ya Pedro recibiera toda esa plenitud de Dios, esa fuerza de Dios, para poder dar ejemplo, dar testimonio.
te invito a que tú también te aferres a Dios en tu vida, a que tú también le pidas con insistencia al Espíritu Santo para poder renovarte cada día y mejorar. Es el ejemplo también de Pablo. Miremos cómo él fue tumbado en ese viaje que estaba haciendo a Damasco, cómo él fue tumbado y este signo de que fue tumbado quiere decir, llevaba una vida persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a Jesús, vino la gracia de Dios y lo tumbó de esa vanagloria, de ese orgullo, y a partir de allí fue un hombre nuevo, recibió el Espíritu Santo de mano de Ananías y fue plenamente un cristiano en conversión, en testimonio. Ya miremos en el Evangelio, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, todo lo que él hizo por evangelizar y por transmitir el amor de Dios. Que esto nos sirva de ejemplo. Miremos también la vida de los santos, por ejemplo San Francisco de Asís, un hombre llevado por el placer, por el dinero, por su nobleza. En su tiempo él era digamos, de un estatus en el que pues tenían comodidades, su papá era comerciante, y buscando solamente la vida, digamos, social, Jesús llega a su vida, aparece y se encuentra con él. Él lee el Evangelio y lo toca profundamente. A partir de allí él comienza una vida de cambio, una vida en el amor. Que todo esto nos sirva de ejemplo, hermanos y hermanas, que sí es posible la conversión, que sí es posible ser cada día mejor. Quiérelo de verdad, búscalo, búscalo en Dios, no en ti, porque en ti no hallarás la fuerza. Es lo que nos enseña Jesús, a confiar en Él, a pedírselo. Pídele la conversión para ti, para los demás. Recuerda que si tú cambias, cambiará el mundo. No esperes a que los demás cambien en tu familia, a que el hijo, aquella hija rebelde, aquella familiar o aquel familiar que tú conoces que está alejado de los caminos de Dios. Sí, ora por él, evangelízalo, pero primero cambiemos nosotros. Que este sea siempre nuestro primer paso para acercarnos a los demás. Entonces, haciendo ya un pequeño resumen, una pequeña síntesis de lo que hemos visto, la conversión requiere tres cosas fundamentales. Primero, la sinceridad, la humildad de reconocer que fallamos, que somos pecadores, que solamente cuando muramos, hasta ahí, en ese día de nuestra muerte, va a ser el último día en que vamos a necesitar conversión. De resto, todos los días de nuestra vida necesitamos conversión. Segundo, confiar en Dios, no en nuestras propias fuerzas, porque solo no vamos a poder. Tenemos la ayuda de Él, de los sacramentos, y ahora con el hermano Samuel en unos instantes vamos a ver más consejos. La ayuda, la asistencia del Espíritu Santo que necesitamos. Ese es el tercer punto. Invocar al Espíritu Santo, pedirle la fuerza de Dios, confiar en Él, ver el ejemplo que nos han dado los santos y tantos hombres buenos, cercanos a Dios en su vida. Por eso yo te invito a que profundices más en este tema, a que tomes tu vida, qué estás haciendo en el día a día, tus actos, tus pensamientos, tus sentimientos, tomes el Evangelio, el ejemplo de Cristo, los compares y empieza tú. Esto necesita mejorar en mi vida. Estoy teniendo malas actitudes con mis familiares. Estoy dando mal ejemplo en el trabajo. Estoy cobrando más de lo debido. No estoy pagando a tiempo. Tengo deudas de que puedo pagar y que no he pagado simplemente porque me he olvidado o no quiero. Tengo un carácter horrible, que me enojo siempre o guardo rencores, no saludo a los demás, no ayudo a los demás, no me preocupo por los demás. Comparemos nuestra vida y que este sea parte de nuestro programación, digámoslo, de nuestro itinerario de vida, el poder mejorar estas actitudes para llevar una vida de conversión perfecta y transformante, para que así realmente le saquemos una sonrisa a Dios con nuestra vida y le saquemos una sonrisa a los demás viendo nuestro cambio, viendo el ejemplo, el testimonio de que Dios nos ama y que somos instrumentos de su amor. Bien, queridos hermanos, continuamos
con mucha alegría y gozo esta escuela del día de hoy en el que estamos tratando este interesantísimo tema sobre la conversión de vida, un tema cotidiano, un tema que tiene que ver contigo y conmigo y con todo aquel que quiera ser un seguidor de Cristo. Con el hermano José hemos visto un poco sobre lo que es la conversión, sus características, y también hemos visto la historia de vida desde lo profundo de Pedro y Pablo, estos primeros santos de nuestra iglesia, el primer papa, el evangelizador de los gentiles, San Pablo. Ahora quiero compartir contigo lo que hace parte de la conversión y lo que Dios espera de nosotros y algunas características que te ayudarán, algunos consejos que nos permitirán profundizar y perseverar en ese camino de conversión que quiere decirte es hasta la muerte, porque con Dios es todo o nada. Y es que eso fue lo que entendió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No sé si recuerdas que a Jesús le llaman el Cordero de Dios, la víctima divina, la víctima de expiación, porque es justamente aquí en la cruz donde Él dando su vida muere por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Él se hace víctima porque cargó sobre sí el pecado de la humanidad. Tu pecado, mi pecado. Decimos en el pregón pascual, oh feliz culpa, que nos mereció tan gran redentor. Y es que quiere decirte que para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, los sacrificios significaban mucho para ellos, porque era el medio de entrar en comunión con Dios. Una comunión rota por el pecado y que necesita ser restablecida. Y es por eso que desde la ley de Moisés y desde mucho antes también vemos que Abraham y sus descendientes también ofrecían sacrificios a Dios. Y qué interesante hoy descubrir uno en particular que llamamos y que llamaban sacrificio de reparación, en el cual ofrecían en el templo, allí en Jerusalén, un cabrito, un corderito, un becerro, unas tórtolas, de acuerdo a las posibilidades de la persona, como una ofrenda que agradaría a Dios y como medio, como les decía, para entrar en esa comunión, para restablecer el daño hecho, que no solamente era presentar un animal, sino que también inclusive llegaba a devolver el mal material, hablando así en esos términos, a la persona afectada, inclusive a nivel monetario, al mismo sacerdote y a los afectados. Pero qué decir cuando al pueblo de Israel muchos siglos antes de que Jesús naciera le invaden otros pueblos y tienen que huir y ser exiliados a lugares y tierras lejanas, y más aún por los babilonios, ser destruido no solo Jerusalén, sino también el templo donde se presentaban las ofrendas y los sacrificios. Y allí lejos, el pueblo de Israel entiende de que el Señor quiere algo más, ya no solamente una ofrenda material, sino que también por medio de los profetas el Señor manifiesta su voluntad. Y quiero que escuches lo que el Señor dice por medio del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Él dice: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Dos consejos importantísimos. El Señor ya no necesita y no quiere, y de hecho nunca lo ha necesitado, esos sacrificios. Son representaciones, una manera de expresar nuestra fe o la fe de los judíos. Y por eso a veces nuestra fe puede quedarse solamente en lo externo, pero no toca el corazón. Y es por eso que el Señor les pedía dos cosas: misericordia y conocimiento de Dios. Y eso fue lo que Jesús vino también a pedirnos en el Evangelio. ¿Recuerdas también esas mismas palabras? Misericordia quiero y no sacrificios.
Pero hermano, ¿y qué tiene que ver eso con el tema de hoy de la conversión? Pues justamente, queridos hermanos, la conversión debe tocar las fibras más profundas de nuestro interior, de nuestro corazón, para poderle ofrecer a Dios un sacrificio agradable. ¿Y sabes cuál será? Tu vida, tu vida. Una vida que se acorde a la voluntad de Dios. Una vida que se entregue siempre para amar a Él, a Dios, al prójimo. Pero también qué lindo descubrir amarnos a nosotros mismos, es decir, valorarnos como hijos suyos. Por esto, aventurémonos entonces en este video a explorar cómo yo puedo perseverar en ese camino de conversión, un camino en donde mi vida sea una ofrenda agradable a Dios. Por eso se dice que la alegría perfecta está en conocer a Dios y amarlo. Porque San Agustín decía que no se puede amar lo que no se conoce. Y esa es la tradición que hemos recibido de muchos santos. Por eso es importante reconocernos pecadores en primer lugar. Y por eso hay que reconocer también que para iniciar ese proceso de conversión tengo que ser consciente de que primero tengo que darle la espalda al pecado, al mal, al demonio. Y de cara a Dios, reconocer el lugar que Él se merece. Reconociendo su perdón, su misericordia, sentirme amado. Qué bello, queridos hermanos, es ese primer encuentro con el Señor. Recuérdalo, cuando con el corazón en tus manos se lo ofreciste al Señor y quisiste iniciar una vida distinta, probar algo nuevo, saber de que la vida que has llevado hasta ahorita no es una vida auténtica. Y por eso es fruto del encuentro con Dios. Yo que me encuentro con Jesús, el que sale a mi paso, yo que le reconozco, me reconozco pecador y le entrego mi vida y le pido perdón. Esa es la misericordia que hemos recibido. Y por eso es lo que el Señor nos pide y te pide a ti y a mí, que seamos también misericordiosos y que sobre todo aprendamos a conocerlo en la profundidad. Si conociéramos el don de Dios y cuánto nos ama y lo que hace por nosotros, ¿cómo no iniciar entonces un proceso de conversión? Por eso el primer paso, como les decía, es ese: reconocer nuestras miserias, nuestra nada, y reconocer, como se decía San Francisco, que Dios es el todo. Señor, tú eres todo y yo soy nada. Pero no porque signifiquemos polvo o tierra. El sentido de ello es que el Señor quiere que reconozcamos que Él debe ocupar el primer lugar, que Él lo es todo, y que si nos vaciamos de nosotros mismos, Él vendrá a llenar la profundidad de nuestros corazones. Y así no confiarás en ti, sino que confiarás en aquel que todo lo puede. Por eso, queridos hermanos, unidos a este primer paso, está el querer la conversión. El pedir al Espíritu Santo que nos haga experimentar ese vivo deseo de cambiar, de ser mejores. Dicen los filósofos que querer es poder, pero tú y yo sabemos que el poder no puede venir por nosotros, sino que ese deseo debe venir de lo alto, y por eso debemos pedirlo constantemente. Pero te preguntarás, hermano, ¿y el Señor me escucha en medio de mis pecados y de mi miseria? Pues quiero que escuches la promesa que el Señor nos da en el capítulo 7, versículo 7 del Evangelio de San Mateo. ¿Recuerdas el sermón de la montaña? Mira lo que allí Jesús nos dijo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué?
Todo el que pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Qué lindos, hermanos, descubrir justamente esa misericordia de Dios en aquel que me escucha y que se apiada de nuestras miserias. ¿Y es que acaso eso no es misericordia? La miseria nuestra es elevada al corazón de Dios, misericordia. Y por eso quererla y pedirla a Dios es un deber nuestro, si queremos perseverar en ese camino de conversión. Pero retomando esa idea de que no podemos amar lo que no conocemos, el Señor te hace hoy una invitación, así como lo hemos escuchado con el Padre Pablo y en estas escuelas de reparación, donde podemos conocer a Dios. El mensaje que Jesús vino a traernos, pues justamente es acá, queridos hermanos, en las Sagradas Escrituras. Es allí donde descubrirás ese plan de amor que te hará sentir que no estás solo, que puedes confiar en Él. Descubriendo su palabra, descubrirás el corazón de Dios. Escudriñando en ellas, podrás reconocer de que en este caminar, que es difícil, lo sabemos, no estás solo. Por eso cuentas con Dios. Pero por eso es importante, queridos hermanos, el camino también de la confianza y el abandono en Dios. Porque así no confiarás en tus propias fuerzas, sino que sabrás confiar en Dios. Y por eso ese tercer paso, abandono y confianza, es importantísimo en este caminar de conversión. Porque sin Dios no podremos, con Él todo, y sin Él nada. El Señor entonces nos hace una invitación a entregarle a Él nuestras preocupaciones, nuestra propia vida y la de nuestras familias y nuestros seres queridos, confiando siempre en Él. Eso es abandonarse en sus manos. Y esto nos lleva justamente a la respuesta que le hizo la Virgen María y San José a la presentación del ángel. Cuando él, el ángel, le dicen, no temas María. Y en sueños a San José le dice también, no temas. Y son las mismas palabras que leemos en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Por eso, queridos hermanos, en un cuarto punto, en este caminar de conversión, el Señor nos invita a perseverar, a ser constantes. Él mismo nos lo dice en su palabra. El que persevere hasta el final se salvará. La salvación, queridos hermanos, está en ser fiel. ¿Acaso eso no fue lo que le dijo el Señor a Tomás cuando le mostró la llaga de su costado? Le invitó a meter su mano allí, su dedo, y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, sino fiel. Y eso es lo que espera Dios de ti y de mí. Frente a un pueblo que le abandona y le deja, nosotros estamos allí a la vanguardia, allí de cara a Él, para decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, lo quiero, confío en ti. Y es por eso que otro punto importantísimo para nuestro punto de reflexión es la oración. Somos fieles porque sabemos confiar. Y si confiamos es porque creemos en su palabra. Y si creemos y meditamos su palabra es porque oramos. El alimento espiritual del cristiano es la oración, queridos hermanos. Él nos fortalece y nos da las gracias para decirle sí a Dios, no al pecado, no a Satanás. Y es que esa debe ser tu respuesta siempre, sí al Señor y no al pecado. Y justamente la fuerza la hallarás en la oración.
Y es así, queridos hermanos, como nos convertiremos en testimonios. Testimonios que atraigan como el imán al metal con su vida, con nuestra vida. ¿Cómo pretender ser hijos de Dios cuando nuestras obras desdicen de nuestra condición de hijos suyos? Ya no valen la pena los sacrificios, ya no valen la pena la meditación y la oración. ¿Para qué, queridos hermanos, tantas oportunidades que Dios nos da cuando no sabemos aprovecharlas? Y cuando en nuestros hogares, en nuestros trabajos o en nuestras comunidades no somos testimonio. Por eso el que realmente quiere convertirse y seguir a Dios debe ser testimonio, debe ser imán que atraiga. ¿Acaso esa no es la delicia que encontramos cuando meditamos en la vida de los santos? Esa paz, esa alegría, esa tranquilidad, ese amor desbordante. Y eso es porque ellos han sabido recibir de la fuente única de Dios. Y recibiendo de Él, han sido transmisores de su gracia. Y ese es el llamado que el Señor te hace a ti y a mí. Ser reflejo de la gracia y de la luz de Cristo. Si bien, queridos hermanos, para el perdón de los pecados es importante entonces volver a Dios, también lo es el proceso de conversión. Por eso en nuestra cuenta que hoy estamos dando de estos pequeños tips, consejos para crecer en este camino de conversión, quiero decirte que también es importante pertenecer a algún grupo, algún movimiento, un grupo de oración, por ejemplo, en el que nosotros bajo la guía espiritual no solamente de Dios, sino de aquellas personas que Él ha dispuesto para ello, podamos crecer espiritualmente y fortalecernos. Y es que, como te hemos dicho antes, nuestra fe no es para vivirla solitariamente, sino que somos comunidad, una común unión. Y es por eso que si tú caminas solo este caminar de conversión, no podremos avanzar mucho. Por el contrario, si lo hacemos acompañados y con la gracia de Dios, estoy seguro que podemos perseverar y este caminar no se nos hace a veces tan difícil y podremos no solamente confiar en Dios, sino que también confiar en otros hermanos, que también tenemos una misma meta: hacer la voluntad de Dios. Y justamente nuestra fe es para vivirla. Y por eso el siguiente paso será el de llevar una vida profunda de oración unido al santo sacrificio de la misa. Queridos hermanos, ella es el culmen, la fuente de toda vida cristiana. En ella nosotros podemos beber de aguas cristalinas, como lo decíamos, para la misión, es decir, para la santidad. Por eso que asistir a la Santa Misa frecuentemente, y ojalá no te contentes solo con la misa dominical, y además de esto la comunión será un motivo para que tú recibas esas gracias necesarias para dejar el pecado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si siendo conscientes de nuestro mal, de lo que fallamos a Dios, y pedimos su gracia, especialmente allí en la Eucaristía, ¿cómo el Señor no nos va a escuchar? ¿Cómo no va a estar atento a nuestras súplicas, las cuales se unirán al santo sacrificio del Señor? Y esperaremos gozosos en su resurrección, como dice San Pablo, en el poder de su resurrección, porque en Él hay poder, queridos hermanos. Por eso no temas, sé que puedes hacerlo. Y en el último paso, quiero decirte que el camino de conversión es el camino también de la penitencia, del sacrificio, de la mortificación, el de la renuncia. La renuncia a uno mismo, como duele, ¿verdad? Pero también aquellas renuncias voluntarias en las que, unidas al sacrificio de Jesús, a sus infinitos méritos, serán para ti un motivo de gracia y de bendición. ¿Y de qué manera?
Pues como se lo dijo el ángel de Portugal a los niños de Fátima, hemos de sacrificarnos en todo y de todo. Es un camino que no es fácil, pero no crean que solamente es el camino del dolor, no. Es el camino en el que, como los santos lo han descubierto, será el camino del amor. Porque el amor que Dios te tiene debe ser correspondido. Y es por eso que esa correspondencia se debe dar en el amor, pero en la conversión. Y por eso una gracia que Dios nos concede importantísima es también la vida sacramental, particularmente no solo la Eucaristía, sino también el de la confesión. Por eso ojalá que uno de los frutos de este video sea reflexionar el estado de mi vida, cómo se encuentra, hacer un examen de conciencia y poder, en la medida de las posibilidades, asistir al santo sacramento de la confesión, limpiar nuestros pecados, poder recibir a Jesús, Eucaristía, allí en la comunión, cuando podamos de nuevo asistir allí a la Eucaristía. No es fácil, queridos hermanos, reconocer nuestros pecados, pero como lo hemos visto en este video, el Señor está con nosotros, está contigo, te ama inmensamente y por eso quiere que tú le correspondas a su fidelidad también con fidelidad, a su amor con amor. Eso no es conversión. Por eso pidámosle al Señor, por medio también de los santos, de nuestra Madre la Santísima Virgen María, de San José, modelo de vida interior. Por eso hemos terminado aquí en la ermita de San José. Pidámosle a los santos que no nos dejen solos, a los santos ángeles que están para nuestro servicio. Ellos están contigo para protegerte, para cuidarte, llevarte en sus manos, para que tu pie no tropiece ni caiga. Con Jesús y con su gracia podemos ser otros Pedros, podremos ser otros Pablos, otros San Josés, otras Marías, los santos que hoy necesita nuestra iglesia, para que haya familias santas, trabajadores santos, personas convencidas de su fe. Y tú puedes hacerlo, siempre con la gracia de Dios, porque recuerda que el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Soy el hermano Samuel, de la comunidad de Siervos Reparadores. Dios te bendiga. Esperamos que este video del día de hoy sobre la conversión haya sido útil para tu crecimiento espiritual. No dudes en contactarnos, cualquier duda, inquietud, estamos para tu servicio. Dios te bendiga, que la Virgen y San José guíen tus pasos.